Mientras el pueblo vagaba por el desierto, el canto era un medio de grabar en sus mentes muchas lecciones preciosas. Cuando fueron librados del ejército de Faraón, toda la hueste de Israel se unió en un canto de triunfo. Por el desierto y el mar resonaron a lo lejos las estrofas de júbilo, y en las montañas repercutieron los acentos de alabanza. Cantad a Jehová, porque en extremo se ha engrandecido. Con frecuencia se repetía durante el viaje este canto que animaba los corazones y encendía la fe de los peregrinos. Por indicación divina se expresaban también los mandamientos dados desde el Sinaí, con las promesas del favor de Dios y el relato de los milagros que hizo para librarlos, en cantos acompañados de música instrumental, a cuyo compás marchaba el pueblo mientras unía sus voces en alabanzas. De ese modo se apartaban sus pensamientos de las pruebas y dificultades del camino. Se calmaba el espíritu inquieto y turbulento. Se inculcaban en la memoria los principios de la verdad y la fe se fortalecía. La acción en concierto servía para enseñar el orden y la unidad, y el pueblo se ponía en más íntima comunión con Dios y con sus semejantes. Que como castiga el hombre a su hijo, así Jehová tu Dios te castiga, para afligirte, para probarte, para saber lo que había en tu corazón, si habías de guardar o no sus mandamientos. Le halló en tierra de desierto y en yermo de horrible soledad. Lo trajo alrededor, lo instruyó, lo guardó como a la niña de su ojo. Como el águila que excita su nidada, revolotea sobre sus pollos, extiende sus alas, los toma, los lleva sobre sus plumas. Jehová solo le guió, y con él no hubo Dios extraño. Porque se acordó de su santa palabra, dada a Abraham su siervo. Sacó a su pueblo con gozo, con júbilo a sus escogidos. Les dio las tierras de las naciones, y las labores de los pueblos heredaron, para que guardasen sus estatutos y cumpliesen sus leyes. Aleluya. Dios rodeó a Israel de toda clase de facilidades y privilegios que hiciesen de él un honor para su nombre y una bendición para las naciones vecinas. Le prometió que, si andaba en el camino de la obediencia, lo ensalzaría sobre todas las naciones que hizo, para loor y fama y gloria. Y verán todos los pueblos de la tierra que el nombre de Jehová es invocado sobre ti, y te temerán. Las naciones que oyeran esa declaración habrían de decir: ciertamente, pueblo sabio y entendido, nación grande es esta. En las leyes encomendadas a Israel fueron dadas instrucciones explícitas en cuanto a la educación. Dios se había revelado a Moisés en el Sinaí como misericordioso y piadoso, tardo para la ira y grande en misericordia y verdad. Estos principios, incluidos en su ley, debían ser enseñados a los niños por los padres y las madres de Israel.
Moisés les declaró por indicación de Dios: y estas palabras que yo te mando hoy estarán sobre tu corazón, y las repetirás a tus hijos, y hablarás de ellas estando en tu casa, y andando por el camino, y al acostarte, y cuando te levantes. Estas cosas no debían ser enseñadas como una teoría seca. Los que enseñan la verdad deben practicar sus principios. Únicamente al reflejar el carácter de Dios en la justicia, la nobleza y la abnegación de sus propias vidas, pueden impresionar a otros. La verdadera educación no consiste en inculcar por la fuerza la instrucción en una mente que no está lista para recibirla. Hay que despertar las facultades mentales, lo mismo que el interés. A esto respondía el método de enseñanza de Dios. El que creó la mente y ordenó sus leyes, dispuso su desarrollo de acuerdo con ellas. En el hogar y el santuario, por medio de las cosas de la naturaleza y el arte, en el trabajo y en las fiestas, en el edificio sagrado y la piedra fundamental, por medio de métodos, ritos y símbolos innumerables, Dios dio a Israel lecciones que ilustraban sus principios y conservaban el recuerdo de sus obras maravillosas. Entonces, al levantarse una pregunta, la instrucción dada impresionaba la mente y el corazón. En las providencias tomadas para la educación del pueblo escogido, se pone de manifiesto que la vida que tiene por centro a Dios es una vida completa. Él provee el medio de satisfacer toda necesidad que ha implantado y trata de desarrollar toda facultad impartida. Como autor de toda belleza y amante de lo hermoso, Dios proveyó el medio de satisfacer en sus hijos el amor a lo bello. También hizo provisión para sus necesidades sociales, para las relaciones bondadosas y útiles que tanto hacen para cultivar la simpatía, animar y endulzar la vida. Como medios de educación, las fiestas de Israel ocupaban un lugar importante. En la vida común, la familia era escuela e iglesia, y los padres eran los maestros, tanto en las cosas seculares como en las religiosas. Pero 3 veces al año se dedicaban unos días al intercambio social y al culto. Estas reuniones se celebraron primero en Silo y luego en Jerusalén. Solo se exigía que estuvieran presentes los padres y los hijos, pero nadie deseaba perder la oportunidad de asistir y, siempre que era posible, todos los miembros de la casa asistían, y junto con ellos, como participantes de su hospitalidad, estaban el extranjero, el levita y el pobre. El viaje a Jerusalén, hecho al sencillo estilo patriarcal, en medio de la belleza de la estación primaveral, las riquezas del verano o la gloria y la madurez del otoño, era una delicia. Desde el anciano canoso hasta el niñito, acudían todos con una ofrenda de gratitud a encontrarse con Dios en su santa morada. Durante el viaje, los niños hebreos oían el relato de los sucesos del pasado,
las historias que tanto a los jóvenes como a los viejos les gustaba recordar. Se cantaban las canciones que habían animado a los que erraban por el desierto. Se cantaban también los mandamientos de Dios que, ligados a las benditas influencias de la naturaleza y a la bondadosa asociación humana, se fijaban para siempre en la memoria de más de un niño o joven. Las ceremonias presenciadas en Jerusalén en relación con la ceremonia pascual, la reunión de las noches, los hombres con los lomos ceñidos, los pies calzados, el cayado en la mano, la comida apresurada, el cordero, el pan sin levadura, las hierbas amargas y el relato hecho en medio de un solemne silencio de la historia de la aspersión de la sangre, el ángel que hería de muerte y la imponente partida de la tierra de cautiverio, eran de tal índole que agitaban la imaginación e impresionaban el corazón. La fiesta de las cabañas, de los tabernáculos o de las cosechas, con sus ofrendas de la huerta y del campo, el acampar durante una semana bajo enramadas, las reuniones sociales, el servicio recordativo sagrado y la generosa hospitalidad hacia los obreros de Dios, los levitas del santuario, y hacia sus hijos, el extranjero y el pobre, elevaba todas las mentes en gratitud hacia aquel que había coronado el año con sus bondades y cuyas huellas destilan abundancia. Los israelitas devotos ocupaban así un mes entero del año. Era un lapso libre de cuidados y trabajos, y casi enteramente dedicado, en su sentido más verdadero, a los fines de la educación. Al distribuir la herencia de su pueblo, Dios se proponía enseñarle, y por medio de él, a las generaciones sucesivas, los principios correctos referentes a la propiedad. La tierra de Canaán fue repartida entre todo el pueblo, a excepción únicamente de los levitas, como ministros del santuario. Aunque alguien vendiera transitoriamente su posesión, no podía enajenar la herencia de sus hijos. En cualquier momento en que estuviera en condición de hacerlo, podía redimirla. Las deudas eran perdonadas cada 7 años, y el año 50 o de jubileo, toda propiedad volvía a su dueño original. De ese modo, la herencia de cada familia estaba asegurada y se proveía una salvaguardia contra la pobreza o la riqueza extremas. Por medio de la distribución de la tierra entre el pueblo, Dios proveyó para él lo mismo que para los moradores del Edén, la ocupación más favorable al desarrollo, el cuidado de las plantas y los animales. Otra provisión para la educación fue la suspensión de toda labor agrícola cada 7º año, durante el cual se dejaba abandonada la tierra, y sus productos espontáneos pertenecían al pobre. De ese modo, se daba oportunidad para profundizar el estudio, para que se realizaran cultos y hubiese intercambio social, y para practicar la generosidad, con tanta frecuencia asfixiada por los cuidados y trabajos de la vida. Si hoy día se practicaran en el mundo los principios de las leyes de Dios,
concernientes a la distribución de la propiedad, cuán diferente sería la condición de la gente. La observancia de estos principios evitaría los terribles males que en todas las épocas han provenido de la opresión ejercida por el rico sobre el pobre y el odio de éste hacia aquel, al par que impediría la acumulación de grandes riquezas, tendería a impedir la ignorancia y degradación de decenas de miles de personas, cuyo mal pagado servicio contribuye a la acumulación de esas fortunas colosales. Contribuiría a obtener una solución pacífica de los problemas que amenazan ahora con llenar al mundo de anarquía y derramamiento de sangre. La consagración a Dios de un diezmo de todas las entradas, ya fueran de la huerta o la mies, del rebaño o la manada, del trabajo manual o del intelectual. La consagración de un segundo diezmo destinado al alivio del pobre y otros usos benéficos tendía a mantener siempre presente ante el pueblo el principio de que Dios es dueño de todo y que ellos tenían la oportunidad de ser los canales por medio de los cuales fluyeran sus bendiciones. Era una educación adaptada para acabar con todo egoísmo y cultivar la grandeza y la nobleza de carácter, el conocimiento de Dios, la comunión con Él en el estudio y el trabajo, la semejanza a Él en carácter, habían de ser la fuente, el medio y el blanco de la educación de Israel, educación impartida por Dios a los padres y que ellos debían transmitir a sus hijos.